Hola, hola, muy buenas, mi gente. Aquí estamos. Tenemos un tablero de madera MDF laminado. Vamos a trabajar una obra espectacular, mi gente. Necesitamos nuestra pintura del puring o pintura acrílica diluida en agua. Como siempre, usamos agua, echamos agua en el principio. Mira, puse directamente el color verde encima la esponja y con la ayuda de la esponja voy a rellenar mi tablero de esta forma tan sencilla. Hoy voy a presentar algo sencillo, básico. Ok, fijaos solo estos datos, míralo. Después de poner el color, mira, golpes a base de golpes con la esponja, voy provocando una textura espectacular, efecto 3D, mi gente. Esto para muebles, para pintar vuestros muebles, mira qué manera tan sencilla y bonita a la vez. Voy a tenerlo yo como base, ok, mi gente, como fondo, para crear un abstracto genial con una manera muy sencilla. Eso sí, necesitamos un pincel ancho y liso. Ok, míralo. Voy a echar el color blanco aquí en el centro. Y ahora fijaos en el movimiento del pincel. Tiro para arriba, vuelvo para abajo, arriba, para abajo, arriba, para abajo. Y así de esta forma, fijaos bien, mi gente, no voy a levantar el pincel. Voy a seguir dando así y repitiendo la misma pincelada. Y fijaos, mi gente, lo que está saliendo. Mira lo que nos brinda esa técnica mágica. Sencilla, mi gente, no estoy haciendo nada. Pintura acrílica diluida en agua o pintura del puring, el tablero laminado y un pincel que sea un poco liso y sacamos maravillas, texturas, efecto 3D espectacular. Aquí estoy jugando, mi gente. Nada más. Aquí es pura terapia. Míralo, mira, repitiendo sin levantar al pincel. Aquí está el truco, mi gente. No levantamos el pincel, repitiendo, repitiendo, y al mismo tiempo están saliendo efectos y texturas. Vamos a crear un abstracto floral de una manera sencilla. Fijaos, mira el efecto 3D que tiene esto de abstracto, por favor. Algo increíble. Voy a acercarlo a mi gente para que lo vean. Qué texturas nos regala este movimiento del pincel. Míralo, por favor. Algo bello, bonito, sencillo, efecto 3D. Parece una flor, un abstracto, que si te gusta te quedas con él, lo dejas secar y después le das una capa de barniz y queda espectacular. Fijaos bien la textura 3D que tiene, mi gente. Nada, un minuto lo que estamos haciendo, movimiento del pincel, nada más. Si te gusta, quédate con él. Nosotros voy a seguir para enseñar a mi gente lo que se puede hacer más. Míralo. El mismo, aquí no puse ni pintura ni nada, lo que tenía del anterior, nada más. Y vuelvo. Así tienes que practicar con este movimiento para crear, mi gente, para crear. Cada vez que lo haces uno encima otro, pues vas a crear más efectos y más texturas y vas a dominar al pincel. Aquí el pincel es lo mismo que cualquier cosa que pongo yo, plástico o goma de eva o un globo, lo mismo. Aquí el pincel limpio, mi gente. Limpio, ¿eh? Lo limpié, míralo, ahora vuelvo a limpiarlo y así estoy quitando la pintura y al mismo tiempo, mi gente, creando efectos y texturas a la vez. Mira qué genialidad, mi gente, lo que nos brinda esta técnica mágica, el arte fluido base. Con cosas sencillas logramos bellezas. Lo que pasa, fijaos aquí, hay que insistir. Míralo, lo repito y lo repito. Ahora, si te gusta blanco, así perfecto, pero yo lo limpié para poner un color. Míralo. Un poco de naranja en el centro otra vez y el pincel limpio. Voy haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo desde que empezamos, mi gente. Solo si te fijas en el movimiento del pincel, ya pillaste el truco, nada más. Y así podemos crear tantos abstractos, tantas texturas, solamente con este movimiento, mi gente. Hoy presenté algo sencillo y la próxima vez, en los vídeos próximos, pues vamos a enseñar lo que se puede hacer más. Es pura magia, mi gente, esto. Míralo, por favor, cómo queda. Míralo. Ahora, si lo quiero más, que esté un poco más blanco,
no blanco del todo, pero que baje el color o el tono un poco, vuelvo a hacer sin miedo. Eso lo puedes hacer las veces que quieras, repitiendo, repitiendo. Si no te gusta, cambia el color, pon otro y estíralo de esta forma. Solo tienes que acordarte con este movimiento. Ahora mira, otro pincel pequeño, puse el color magenta o lila y mira, a base de golpes para crear el centro de la flor. Míralo por favor, golpes, 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 y va a crear ahí una textura del centro muy chula. Míralo por favor, así. Y mira la textura que me queda genial. Ahora, el pincel limpio, no tiene nada, y voy arrastrando así, formando líneas para dar al abstracto más vida. Y con un algodón, un bastoncillo de algodón, marco así líneas finas, que aprecia mucho esto en esta técnica, y queda algo bonito, sencillo, chulo, se hizo de una forma sencilla, un movimiento de un pincel. Mira lo que nos ofreció mi gente, míralo por favor, mira qué belleza, mira qué manera de crear flores de otra forma totalmente diferente. Es otra forma de pintar. Aquí el pincel, ya os digo y vuelvo a decirlo, no os asustáis del pincel. El pincel aquí, su función igual que el globo o el dedo o el plástico o la goma de Eva. Ok, mi gente, mira qué profundidad, mira qué textura, fijaos por favor, míralo por favor. Una belleza total, mi gente. Hemos creado algo chulísimo, con cosas sencillas, con un movimiento, mi gente. Y de este movimiento, pues podemos crear un mundo de efectos y texturas. Y lo vais a ver, mi gente, cada vez voy a presentar algo. Quedamos con esta belleza y hasta la próxima, que hay mucho más.